Sus Biblias en el libro de Santiago, ¿verdad? Juan, ¿tienes tu Biblia? No. Abran sus Biblias en el libro de Santiago, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo Santiago capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo del 19 al 25. Y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿verdad? Que la palabra es la boca de Dios, del Dios viviente. Santiago 1, versículo 19. Bendito Dios, que seas tú hablando, Padre mío, y no yo, Señor, porque nada sé, Señor, sino que tú lo sabes todo, Padre mío. Padre mío, úsame, Señor, como tú tengas en tu agrado de tu corazón y no a mi corazón, Señor. Dice así en Santiago 1, versículo 19. Por esto, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. Sentados pueden leer, pueden ver, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, mis hermanos, que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos ser prontos para oír. O sea, que tenemos nosotros, mis hermanos, que tener el oído espiritual. Escuchar con el espíritu la palabra de Dios para poderla ingerir a nuestro espíritu. Cuando tú ingieres la palabra de Dios a tu espíritu, la palabra queda ahí y da fruto. Porque lo que tú recibiste, al rato tú lo estás practicando con alguien más, ya sea con otro hermano, ya sea con alguien en el trabajo, o hasta con tu peor enemigo. Pero tienes que ingerirlo con el espíritu. Porque si nosotros lo ingerimos, mis hermanos, tengo un tip, ¿no? Si nosotros ingerimos, mis hermanos, con el oído carnal, entonces van a nacer sectas. Van a nacer sectas en la cual vas a hacer tu propia doctrina, ¿verdad? Y vamos a hacer una secta más por estar oyendo la palabra con el intelecto humano. Para confirmar lo que estoy hablando, por eso dice el libro de Apocalipsis, dice que el que tiene oído, oiga. ¿A quién está hablando? Al escogido, al verdadero. ¿Sí me entienden? Porque en los tiempos de Jesús había muchos que escuchaban, pero escuchaban con el oído carnal y nunca se convirtieron. Más bien sirvieron, ¿verdad?, para enemigos del Señor. ¿Sí me entienden? Por no ingerir la palabra de Dios con el entendimiento del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando aquí? Para entender más esta palabra, hermano Vicente, léame Eclesiastes, ¿verdad? Y vamos a ver de qué oído está hablando. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando aquí esta palabra? ¿A quién nos está hablando? Nos está hablando a los hijos de Dios, a los que tenemos el corazón en el espíritu y no en la carne. Porque dice su palabra que Él es Dios de los espíritus, y también dice que Él va a venir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí me entienden? Por eso que Jesús dijo, cualquiera que esté en Eclesiastes 10, 1 hasta 3. 10, 1 hasta 3. La palabra del Señor. Las moscas muertas hacen querer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Hasta ahí. El corazón del espiritual está a la mano derecha. Pero
Pero resulta que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para entenderlo. ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús. Él es tu corazón derecho. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener los pensamientos de Jesús. Por eso es que Pablo se atrevió a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta palabra está hablando a los espirituales. Y al mismo momento está exhortando a los carnales a que sean espirituales, a que escuchemos con el oído espiritual. ¿Sí me entienden? Con el corazón derecho. Los cristianos fieles tenemos el corazón al lado derecho, que es donde está el Espíritu. No hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu humano, porque el Espíritu Santo se comunica primero al Espíritu. El hombre trabaja de afuera para adentro. No, Dios trabaja de adentro para afuera. Entonces Dios le está hablando aquí a los espirituales y a los carnales al mismo tiempo, para que empiecen a vivir con el corazón derecho, que identifica a Jesús, que está a la diestra del Padre. ¿Sí me están entendiendo? Entonces por eso es que dice en Apocalipsis, dice, ¿verdad?, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo? Escuchemos lo que Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu a las iglesias. Le está hablando en aquel tiempo a las iglesias de Éfeso. En aquel tiempo, ¿verdad?, de esas 7 iglesias de Asia Menor, había iglesias, ¿verdad?, que Dios, como sabemos, Jesús les habló y las exhortó. Pero hubo una iglesia llamada Filadelfia, que la halló mejor que todas. Esas tenía el corazón en el lado derecho. Esa estaba escuchando como Dios quería que escuchara. Las demás estaban necias, mas Dios no las estaba desechando. Quería que tuvieran el corazón en el lado derecho, como dice Eclesiastes, para que pudieran escuchar la palabra y la pudieran impregnar en su espíritu. Si nosotros queremos guardar la palabra, imprégnala en tu espíritu. ¿Dónde crees tú que está el subconsciente? El consciente está en tu mente, en tu intelecto. El subconsciente no está en lo carnal. El subconsciente está en el espíritu, porque el subconsciente siempre está presto. El subconsciente todo lo entiende y todo lo sabe. Por eso Jesús, cuando vino a los apóstoles, antes de que sea crucificado, ¿verdad?, antes de que Jesús fuera crucificado, Él pidió que oraran por Él. Y no pudieron ni siquiera orar una hora con Él. Y Él dijo, es cierto, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Dios, sabiendo cómo somos, porque Él mismo nos hizo, el consciente, ¿verdad?, está en el intelecto, en el cerebro, lo que es en la carne. Pero el subconsciente está en el espíritu. Por eso es que muchas veces que se nos habla la palabra de Dios, o alguien te explicó algo y no lo captaste. Alguien contó un chiste y no lo captaste. Tu consciente no lo alcanzó a agarrar. Pero resulta que en la noche, o al siguiente día te hace, ¿qué traes? No, es que hasta ahorita agarra la onda de lo que dijeron allá. Oíste la palabra, porque tu subconsciente después te hizo entender. Del subconsciente es donde vienen los sueños. Por medio del subconsciente, Dios puso una primera ley. Y todavía Dios usa el subconsciente para hablarte a ti y a mí. ¿Sabes? Abraham le hablaba por medio del subconsciente. Le hablaba por sueños. A Salomón, a muchos les hablaba por sueños, ¿verdad? Pero también les hablaba cuando estaban despiertos a través del subconsciente. Porque después, cuando se iban a acostar, venía la ley de Dios antes de la ley de Moisés. Estaba esa ley de la que casi nadie predica. Como Dios podía hablarle al hombre. Venía Dios con esa ley y en la noche le decía, ¿qué hiciste? Y empezaba el Señor a exhortarlos por medio de esa ley. De esa manera fue como Dios exhortó a aquel faraón cuando quería tomar por mujer a la esposa de Abraham. Por medio de su subconsciente. Dios le habla, porque Dios no trata con carne. Dios no le habla a los pecadores, pero Dios tomó de lo más limpio que puede haber en el hombre, que es el espíritu. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok. Entonces quedamos, edad 19, lo vamos a repetir para proseguir en lo que íbamos, para no perdernos de lo que vamos. ¿Verdad? Dice, por esto, mis amados hermanos,
Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, no puedo pronunciar, airarse, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, son dos puntos. El primero ya lo vimos, ¿verdad? Que tenemos que oír, ¿verdad? Rápido, tenemos que captar las cosas. Pero esos somos los espirituales. Ahora te dice que tenemos que hacer, que ya eres un hombre espiritual, estás bien con Dios, eres un adorador. Pero ahora te está diciendo, te falta algo. Tienes que pensar muy bien lo que vas a contestar. O alguien te está provocando pleito. Tienes que pensar muy bien lo que le vas a decir a tu esposa. Tienes que pensar muy bien, ¿verdad? Antes de que actúes. Acuérdate que tu corazón está en el espíritu. Ya no eres necio. Tu necedad ya no está ahí. Por lo tanto, ya no tienes que enojarte de la nada. Quítate el enojo. Quítate toda gritería. Es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Porque estamos hablando palabra profunda, no estamos hablando por encima. ¿Qué nos ganamos con estar leyendo y no explicar nada? No vamos a aprender así. Vamos a ver los puntos de lo que está hablando el Señor. Entonces, el espiritual, ¿verdad? Dios dice que tenemos que aprender a escuchar. Rápido, no tenemos que negarnos a su palabra. No tenemos que negarnos de todo lo que se trata de Él, ¿verdad? Pero para que tú tengas esa capacidad, por eso dice Pedro, dice que siempre estemos bien con nuestras esposas, para que no tengamos estorbo en vuestras oraciones con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pedro estaba hablando de los espirituales, pero para que ellos siguieran siendo conservados en lo espiritual, tenían que vivir bien con sus esposas, estar bien en paz con ellas, ¿verdad? No enojarse de la nada, pensar 2 veces antes de pensar lo que vas a hablar. En veces nosotros mismos, hablamos y la ofendemos. Pues igual tienes que pensar, perdóname. Igual la mujer. La mujer tiene que pensar 2 veces antes de decir, no te voy a hacer lonche. ¿Sabes qué? No tengo tu tiempo. No voy a hacer nada. Entramos en desagrado delante de Dios. Le decía al hermano Vicente en la mañana, Vicente, toda mujer que no se sujeta a su marido está endemoniada. ¿Y sabes por qué? Porque está desobedeciendo un mandato de Dios. Desde el principio, desde el Génesis le dijo el Señor, ¿verdad? A Eva y a Adán, que Adán se iba a señorear de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer se iba a sujetar al marido. Yo le explico, he tenido reuniones con puros varones, porque soy evangelista también, he ido a evangelizar iglesias y él ha ido conmigo, de puro varón, y les he dicho, hay tanto divorcio por no entender la palabra de Dios. Hay tanto divorcio, tenemos que escudriñarla. Ok, como les iba diciendo, ¿verdad? Entonces no quiere decir que nosotros vamos a traer a la mujer como una quejada. Yo le digo a mi hijo David, digo, mi hijo, tu mamá manda. Yo tengo la última palabra, soy la cabeza porque así lo decidió Dios, pero tu mamá también manda. No quiero ver que me le rezongue a su madre, usted me le hace caso a su madre. Eso le digo a mi hijo, ¿verdad? Nunca el hombre tener machismo y hablarle a la mujer con machismo. Vamos a hablarles con amor, porque Jesús nos habla con amor, ¿verdad? Él nos habla con amor. Mi esposa duré años, que sufrió mucho conmigo. 10 años siendo un cristiano religioso. Iba a la iglesia, leía la palabra, ya no lo oía, la leía, me desvelaba, pero estaba con el corazón necio. Mi mujer me aguantó mucho. Yo era machista, yo lo trataba mal a ella. Y ella me tuvo mucha paciencia. Y gracias, mi amor.